Que en medio de estos tiempos difíciles que nos toca vivir como, iba a decir especie, pero no somos especies, somos las criaturas de Dios, la creación de Dios. Es un gozo ver a los niños cantar, ¿verdad? Como os decía, vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde hay riesgo para nuestras vidas y donde tenemos que muchas veces someternos a normas que limitan nuestra libertad como ciudadanos a diario. En medio de esto, vemos la gracia de Dios. Al principio de esta pandemia pudimos ver ciertas normas que nos parecían arbitrarias o que tenían quizá una cierta arbitrariedad, ¿no? Por ejemplo, no poder salir con nuestros hijos, que son un motivo de gozo, a un espacio abierto. Y sin embargo, que nos dejaran salir con ellos a comprar al súper. Uno dice, ¿por qué no puedo sacarlos a un espacio abierto si al súper? No tiene mucho sentido. O, por ejemplo, que una mascota parecía tener más derechos que un niño al poderla sacar a pasear y no poder sacar a mi hijo a la calle. Normas que nos han impedido acercarnos a una gran superficie porque estaba más lejana de nuestra casa que a lo mejor una tienda más humilde, más modesta, que estaba cerca pero que estaba desabastecida y colmada de gente. Y si hay algo para lo que nos está sirviendo quizá esta crisis, no digo quizá, nos está sirviendo, es para darnos cuenta de que muchas cosas que dábamos por sentado, nos damos cuenta de que son regalos no merecidos de la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es un regalo no merecido de la gracia de Dios. En medio de esto, de estas normas, solo hay una cosa que puedo decir y compartir. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Nuestro Dios es un Dios de gracia sobre gracia sobre gracia sobre nuestras vidas. Y uno de esos regalos que os quiero compartir es que en un momento en que, ya estas normas se habían rebajado, se habían limitado, podíamos salir, pues fue tomarme una paella este verano en vacaciones. Eso es un regalo, ¿no? De Dios que a veces no valoramos, tomarnos una paella sencillamente cerca de la playa. Y le doy gracias a Dios por ello. Con mi familia y con amigos lo pude hacer para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Y lo cierto es que tuve una experiencia peculiar que os quería compartir. Estaba cerca de la playa tomando una paella con los amigos y la paella ya estaba servida y una de las personas que nos acompañaba compartió y dijo, no debo comer marisco, pero por una vez no pasa nada, un día es un día. Claro, lo primero que yo pensé es, igual tiene el ácido úrico alto o tiene alguna alergia, pero lo cierto es que esta persona compartió, lo que ocurre es que Cristo, de hecho utilizó otro nombre, dijo Yeshua, vino a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Y como tal, yo quiero agradar a Dios cumpliendo también con la ley. Claro, yo me quedé un poco parado, ¿no? Y comentó, por ejemplo, otras cosas, que el Nuevo Testamento originalmente había sido escrito en arameo, no en griego, y que por tanto no era fiable, porque muchas costumbres paganas se han infiltrado en la iglesia cristiana por estar en griego y no en arameo. Puso el ejemplo de que nos reunimos en domingo, cuando el domingo es el día del culto al sol, era el día del culto al sol en Roma, de ahí el nombre en inglés, Sunday, o Día del Sol, ¿vale? Y que realmente había que reunirse los sábados conforme a las normas de la Biblia. También me comentó que había trazado su árbol genealógico y que había descubierto que un abuelo suyo era judío y que por tanto tenía sangre judía en su linaje. Claro, mientras me contaba esto, yo tenía ahí mi plato de paella con 2 gambones más grandes que un día de fiesta mirándome y digo, ¿qué hago? ¿Me los como o no me los como? Porque no quiero ser piedra de tropiezo para esta persona. Y lo cierto es que no me los comí. No porque no pueda comérmelos, ojo, no porque no pueda comérmelos, porque puedo comérmelos en Cristo, pero por no ser piedra de tropiezo a esa persona, ¿verdad? Y esa inquietud de me los como o no me los como se amplió a otra inquietud y es ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas enseñanzas que me está compartiendo esta persona? ¿De dónde viene? Porque yo no las veo en el Nuevo Testamento. ¿De dónde vienen? Por la gracia de Dios. Me permitió estudiar en Internet de dónde venían estas enseñanzas. Y lo cierto es que di con un movimiento
que se llama el movimiento de las raíces hebreas. Tiene una persona entre muchas otras, ¿vale?, que se llama Lex Meyer, os lo comparto abiertamente, y él enseña, entre otras cosas, todo lo que esta persona me había compartido, pero además que no se debe celebrar la Navidad, porque es una fiesta pagana, que no se debe celebrar la Semana Santa, porque tiene un origen pagano, que no existe el infierno, porque si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede ser que condene a alguien al infierno? Eso lo hace un Dios sádico. Y desde esta lógica desarrollaba un montón de planteamientos que chocan frontalmente con lo que yo he aprendido del Evangelio. Ahora, como no se trata de basar nuestra fe en nuestra lógica, en lo que creemos, sino en la lógica de Dios, vamos a la Biblia para ver qué tiene que decir la Biblia acerca de estos movimientos. Yo no sé si has oído ideas de este tipo. A mí me han afectado hace 2 años. Hace 2 años yo empecé a decirle a mi mujer, cariño, creo que no debemos poner el árbol de Navidad, porque es pagano. Y recientemente el Señor ha obrado en mi corazón para decir, mira, esto no viene del Señor, este movimiento. No sé si has oído estas ideas, sé que están circulando por muchas partes, pero no se trata de lo que yo tenga que decir de esas ideas, ni de lo que esas personas tengan que decir, se trata de lo que la Biblia tiene que decir de ello. Así que, hermanos, os pido que abramos nuestras Biblias a Gálatas 5, versículos del 1 al 15. Gálatas 5, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor, Gálatas 5, del 1 al 15. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. La epístola a los Gálatas, hermanos, se conoce como la epístola de la libertad cristiana. Para poder entender un poco mejor la carta, igual que por la gracia de Dios me permitió conocer en internet un poquito de dónde venía este movimiento, tenemos que ir a la carta, ver el contexto de la carta, las circunstancias de la carta, ¿verdad? Y la carta está escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue fariseo de fariseos. Él era conocedor de la ley y celoso de la ley más que todos sus contemporáneos, lo dice él mismo. Pero Dios, por gracia, es decir, por el favor no merecido de Pablo, que había consentido en la muerte de Esteban, que perseguía a la iglesia de Dios, que arrastraba a los cristianos a la cárcel con cartas del sumo sacerdote, por el favor no merecido de sus actos, por el favor no merecido de Dios, se convirtió a Cristo, fue convertido a Cristo. Y además, no solo no le dio el merecido castigo Dios por haber matado a siervos del Señor o haber consentido en la muerte de Esteban y arrastrado a la cárcel, sino que además de ser llevado al arrepentimiento y la fe, Dios lo comisionó por gracia
a llevar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Siendo judío, lo comisionó por gracia, por favor no merecido, a predicar el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo vio gracia, favor no merecido, sobre gracia, favor no merecido, sobre gracia. Y lo digo no solo por esto, porque lo rescatara de una enemistad hacia Dios. En Hechos 13 y 14, Pablo experimentó esa gracia sobre gracia, sobre gracia. Fue comisionado a predicar el evangelio entre los paganos, para los judíos, ¿vale? En la región de Galacia. Y se nos dice en Hechos 13 y 14 que él predicó en varias ciudades, Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe y Iconio, son los nombres, ¿vale? Y en Antioquía de Pisidia, Pablo iba a predicar a la sinagoga, porque él era judío, y ahí predicaba el mensaje del evangelio. Y resulta que en esta sinagoga había muchos gentiles simpatizantes del judaísmo, que habían ido a la sinagoga porque querían conocer al Dios de Israel y estaban entrando en las leyes del Antiguo Testamento, ¿vale? Pues Dios concedió que ellos escucharan el mensaje de Pablo. Muchos judíos también que había en la sinagoga de nacimiento creyeron el mensaje de Pablo, ¿vale? ¿Y qué predicó Pablo? ¿Cuál es el mensaje de gracia que él predicaba? Lo vemos en Hechos 13, del 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué experimentó Pablo gracia sobre gracia? Cuando predicó este mensaje, a la semana siguiente, el siguiente sábado, dice Hechos 13 que toda la ciudad se agolpó. Creyentes, simpatizantes y no simpatizantes, casi toda la ciudad, ¿vale? Se agolpó en la sinagoga para escuchar el mensaje. Gracia sobre gracia, porque Dios movió el corazón de unos paganos para que quisieran conocer al Dios de Israel y escuchar este mensaje. Eso es un milagro de Dios. Pero no para ahí la cosa. Los judíos que estaban en esa sinagoga que no habían creído, en lugar de llenarse de gratitud a Dios, se llenaron de celo por lo que estaba pasando y empezaron a mentir contra Pablo para perseguirlo. ¿Qué hace Pablo? Va a otra ciudad, predica el evangelio. En Listra hay un hombre cojo de nacimiento y nos dice la palabra que tenía suficiente fe, ¿vale? Que yo entiendo que no es fe en la fe, sino es la fe que Dios le ha puesto para ser sanado. Él creía en el mensaje de Pablo. Se te anuncia el perdón de pecados en Cristo. Y Dios, por gracia, concedió que fuera sanado milagrosamente. Permitió que los milagros acompañaran a la predicación del evangelio. Gracia sobre gracia. Pues bien, Pablo, en Listra, por esos judíos que estaban mintiendo contra él, levantan un tumulto y es apedreado. Es apedreado y dado por muerto. Dios, en su gracia, no permitió que muriera. Permitió que sobreviviera. Y claro, ¿qué hace Pablo? ¿Vuelve a su casa porque dice, me han apedreado y no quiero seguir? No. Por la gracia de Dios, vuelve por todas las ciudades en las que ha estado predicando el evangelio y los insta a que perseveren en la gracia de Dios, en este mensaje que ha predicado en medio de las persecuciones. Lo podéis leer en casa, Hechos 13 y 14. Como tal, el aumento de personas convirtiéndose es tal que Pablo deja iglesias que creen en el mensaje de la gracia, en el mensaje de Jesucristo, instauradas con ancianos. Esto es un milagro de gracia. Como os decía, es gracia sobre gracia sobre gracia. Y si todavía tienes alguna duda de si la gracia es de lo que va el Evangelio, permíteme que te comparta Hechos 14, 26, 27. Dice así: de allí navegaron a Antioquía, no de Pisidia, sino de Siria, de donde había salido Pablo, de su iglesia, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habían sido encomendados a la gracia de Dios. Todo lo que movía el ministerio de Pablo era la gracia de Dios. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecían? No, por la gracia de Dios, por el favor no merecido, para gloria de Dios. ¿Qué ocurre después de esto? Algunos de la secta de los fariseos en Jerusalén dicen
que no es suficiente solo con creer en Cristo, que estos gentiles paganos tienen que circuncidarse y seguir la ley de Moisés si quieren ser salvos. Y Pedro, con autoridad apostólica, tiene que decir lo siguiente, lo vemos en Hechos 15. Varones hermanos, 15:7. Vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. No había distinción entre un judío y un gentil en el Evangelio. Por gracia, los dos tenían la misma posición en Cristo. Creemos que por gracia seremos salvos. Ahora, ¿qué ocurre poco después? Pablo vuelve a Derbe y a Listra y a las regiones de Galacia y conoce a un joven llamado Timoteo, que era de padre griego y de madre judía. Y Timoteo no estaba circuncidado. La circuncisión es el rito judío por el que se corta la carne del prepucio, del miembro del hombre, como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, de que lo iba a bendecir. Timoteo no estaba circuncidado. Y Pablo lo circuncidó no porque creyese que era necesario para salvación, pero sí como una forma de llegar a los judíos, de que no dijeran, estás con uno que es de madre judía y no está circuncidado, no te escuchamos. Lo circuncidó para poder seguir predicando el Evangelio en las sinagogas. Aquí entra la epístola de Gálatas. Os agradezco por vuestro favor no merecido, por vuestra paciencia conmigo. ¿Vale? Los que empezaron la contienda en Jerusalén empezaron a llegar a Galacia sin hacer caso a lo que habían dicho Pedro, Jacobo, y empiezan a enseñar que es necesario circuncidarse para ser salvos. Que la circuncisión es requisito para ser salvo, además de confesar a Cristo. Hay otro factor importante. En el Imperio Romano, todo el mundo tenía que dar culto al emperador. Todo el mundo tenía que rendirle adoración o veneración al emperador. Todos salvo los judíos. El pueblo judío estaba exento de adorar al emperador a condición de que hiciesen sacrificios en el templo de Jerusalén por el bienestar del emperador. Eso les eximía de tener que doblar rodilla ante la imagen imperial. ¿Vale? Y aquí empieza a haber una diferencia entre los cristianos y los judíos que confesaban a Cristo. Porque los cristianos, en ese sentido, empiezan a ser perseguidos por su conciencia, porque por su conciencia no podían doblar rodilla ante el emperador. No así los judíos, que seguían teniendo este privilegio de no tener que adorar al emperador mientras el templo estuviese en pie y pudieran ofrecerle sacrificios. Ahora, la epístola a los Gálatas, como os he dicho, se conoce como la epístola de la libertad cristiana. ¿Por qué en Galacia, en estas iglesias, se estaba escuchando a los judaizantes? Quizá estas circunstancias de persecución influyeran. Oye, si me hago judío, igual no voy a sufrir persecución. Yo sigo creyendo en Cristo, pero voy a aceptar las costumbres como me están diciendo porque llevan a salvación junto con Cristo y así no sufro persecución, ¿verdad? Pues eso atenta contra nuestra libertad en Cristo. Aceptar ese tipo de costumbres atenta contra nuestra libertad en Cristo. Toda la doctrina de Pablo, que Pablo enseñaba y que en Gálatas se enfatiza, está condensada en el 5.1, en el versículo 5.1. ¿Vale? Es la clave de ello. Resume todo el esfuerzo misionero de Pablo. Estad firmes en el Evangelio de la gracia. Estad firmes. No os mováis del Evangelio de la gracia. Leíamos de la perseverancia de los santos. Perseverar no quiere decir que cuando yo he aceptado a Cristo no voy a pecar en ningún momento. Caeremos en pecado, pero volvemos a Cristo, al Dios de la gracia que nos limpia de pecado y confiamos solo en Él hasta el fin, sabiendo que Él nos salva. No añadimos otra doctrina distinta, otro evangelio distinto para ser salvos. Confiamos solo en Cristo. Esa es la perseverancia. ¿Qué les dice Pablo? Bueno, va a usar 3 ilustraciones
para hablar de la libertad. Un yugo sobre un buey, un corredor, ¿vale? En el 15:8, si no recuerdo mal, y la levadura. Va a usar esas tres imágenes para hablar de esa libertad que tenemos en Cristo. Y lo que les dice nada más empezar es: no inclinéis vuestra cabeza para que os pongan una carga que no proviene de Dios, igual que Pedro había dicho en Jerusalén, ¿verdad? No os sometáis ni por un momento a otro evangelio, como él mismo menciona en Gálatas 2:5. Si tuviera que ponerle un título a la predicación de hoy, sería Inconmovibles en la gracia. Inconmovibles en la gracia. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debo permanecer inconmovible en la gracia de Dios? ¿Por qué me tengo que atrincherar en la gracia frente a cualquier otro evangelio? Pues mira, por tres características del evangelio, que las vemos en este pasaje. Por el poder del evangelio, por el origen del evangelio y por la finalidad del evangelio. Lo podemos ver más o menos acotado en los versículos 2, 4 y 5 y 6, el poder del evangelio, 2, 4, 5, 6. El origen del evangelio en los versículos 7 al 12 y la finalidad del evangelio en los versículos 13 al 14. Lo vemos en todo este pasaje, pero se puede ver más acotado ahí, ¿vale? Te diré dónde veo estos tres motivos. Me dirás, pero poder, si aquí no se habla de poder abiertamente, ¿dónde ves poder del evangelio en este pasaje? Pues mira, en el versículo 6 dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. En griego, esa palabra, en el verbo griego original, el sentido que tiene es pueden algo, pueden algo. Entonces, en Cristo Jesús, ser judío o ser gentil no tiene poder, no tiene ningún poder, pero el evangelio de Cristo sí tiene poder, ¿verdad? ¿Y cuál es el poder de este evangelio? Esa es la clave. ¿Cuál es el poder de este evangelio? Nos justifica delante de Dios, nos une con Dios y permite que demos fruto para Dios en vida. Lo podemos ver en el versículo 5:4, de manera indirecta al hablar de uno de los propósitos del falso evangelio, lo que es la justificación. Hablando del falso evangelio, el poder del falso evangelio, dice: los que por la ley os justificáis. Un falso evangelio no te justifica, pero indirectamente está diciendo: pero el verdadero evangelio sí te justifica, sí te hace justo. Está sobreentendido. Esto es un poder increíble para nuestra vida, porque el justo no está bajo la maldición de Dios. Es considerado un hijo adoptivo de Dios, como Pablo dice en Gálatas 3 y 4. Somos hijos adoptivos de Dios, hemos sido injertados al pueblo de Dios. Eso es libertad. Libertad del temor a que durante toda mi vida me pregunte: ¿Dios existe? ¿Dios me va a aceptar? ¿Tengo que portarme bien siempre hasta que me muera para que Dios me acepte en el cielo? Eso es una esclavitud, depender de nosotros para ser acepto. Es libertad y poder de saber que tenemos un Dios todopoderoso que está en control de todas las circunstancias de la vida, incluida esta pandemia. Y a Él no se le escapa nada ni nadie, ya que la vida no es una cuestión de puro azar, es de soberanía de Dios, que nos ha dado su evangelio para ser aceptados en Cristo como su pueblo. La vida aquí tiene sentido en ese aspecto, en Cristo tiene sentido. Somos parte del pueblo de Dios en Cristo. Y Él da pleno sentido existencial a nuestras vidas en Cristo. Ahora, quizá te preguntes: Yere, ¿pero no se puede mezclar un poco de evangelio con otras cosas? A fin de cuentas, todo es relativo, ¿no? Rotundamente no. Toda la epístola de los Gálatas lo deja muy claro. No puedes mezclar evangelio de la gracia con cualquier otra enseñanza. No puedes. Mira, para que veas cómo es así, ¿vale? En el capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo dice, hablando del evangelio: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. Esa palabrita, ¿verdad?, que suena rara, quiere decir que alterar el evangelio de Cristo tiene sobre sí una pena de maldición eterna. Exclusión del pueblo de Dios y pena de maldición eterna.
Si te lo tengo que ilustrar de algún modo con algo, pues mira, en estos tiempos que corren sería como declarar que alguien tiene COVID, o sea, dar un positivo y que tiene síntomas. ¿Qué hay que hacer en ese caso? A esa persona hay que aislarla del contacto con el resto, ¿vale? Y esperar a que sane, para gloria de Dios, o a que muera, para gloria de Dios, para que no contagie la enfermedad a los que están a su alrededor. Y digo esto con el máximo respeto y reverencia también al Señor primero, pero también a los que están sufriendo o han sufrido el COVID, que el Señor los guarde y los ayude. Pero ¿por qué hay que hacer eso? Porque si esa enfermedad se extiende, tiene la capacidad de contaminar a todos los que han estado en contacto. Un falso evangelio tiene ese poder cuando lo dejamos entrar. Contamina, pone en riesgo nuestra salud espiritual y pone en riesgo la posibilidad de salvación de todos aquellos que no conocen el evangelio. Pablo sentencia esto, como os digo, porque la seriedad de un falso evangelio es tremenda. Tiene un gran poder también un falso evangelio. Puede llevar, como os decía, a enfermedad espiritual del creyente y a la muerte espiritual definitiva del falso religioso y del incrédulo. Lo vemos en los versículos 2 al 4. ¿Cuál es el poder de un falso evangelio? Hace inútil la obra de Cristo. Hace inútil la obra de Cristo. Mira, en el 5:2 dice, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cómo? Es muy fuerte. Hace inútil la obra de Cristo que murió en la cruz a nuestro favor. Ese es el poder de un falso evangelio sobre aquel que lo escucha, ¿vale? Sobre aquel que lo escucha. Pero también tiene el poder de hacerte un esclavo en vida, si no crees en el evangelio. Ya somos esclavos, ¿vale? Por una mentira, originalmente por una mentira. Eso se sigue perpetuando en un falso evangelio. Quien escucha un falso evangelio es un esclavo, tiene un yugo sobre sus hombros. Y además tiene el poder de impedir que tengamos comunión con Dios, de reconciliarnos con Dios. Quizá te preguntes, ¿pero qué es un falso evangelio? Esa es la pregunta. ¿Qué es un falso evangelio? Pues mira, un falso evangelio, la clave está en el versículo 4. Los que por la ley os justificáis. Eso es un falso evangelio. Los que por la ley os justificáis. Ese os es la clave. Cuando el centro de mi religiosidad soy yo, todo lo que hago lo hago para que recaiga sobre mí, para mi gloria, falso evangelio. Falso evangelio. Si yo hago algo por otra persona, pensando, todo el mundo va a pensar que soy un santo, van a decir qué bueno que es Yere. Falso evangelio, porque la gloria me la estoy llevando yo. Cuando quiero torcerle el brazo a Dios para conseguir cosas por lo que yo hago, falso evangelio. Es una gran paradoja, porque yo pienso que soy religioso y en realidad lo que soy es un falso religioso cuando entro por ahí. Pensando que vas a recibir sobre ti mismo un beneficio por tu esfuerzo, acabas alejado de Dios. Y lo vemos en el versículo 5. De Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Lo que pensabas que iba a ser una bendición se torna una maldición. ¿Alguna vez has oído la frase, con todo lo que yo he trabajado, me tengo el cielo ganado? Eso es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Porque yo no me puedo ganar nada delante de Dios. Dios es el que, por favor no merecido, me ha dado la bendición de la salvación y la comunión en Cristo. Ahora, es interesante la idea de desligasteis, porque en el griego tiene el sentido de ser cortado. Y cuando pienso en el Evangelio, en los Evangelios, los 4 Evangelios, y la idea de ser cortado, me viene a la mente automáticamente la idea de la vid, de que nosotros estamos injertados a una vid que es Cristo, y en Cristo damos fruto. Cuando yo comienzo a confiar en mis propias obras, en que, oye, yo puedo hacer algo para la salvación, resulta que he sido ya cortado. Y los pámpanos que caen al suelo, el único destino que les queda es secarse y ser quemados. ¿Entendéis ahora la perseverancia de los santos que la leíamos antes? No es perseverar en yo no voy a pecar nunca, ese no es el enfoque. El enfoque es persevero en la gracia de Dios, que me ha librado del castigo eterno como favor no merecido. Y si yo peco, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo. Vamos a Cristo.
No me malinterpretes, no estoy diciendo que tengamos licencia para pecar, en absoluto. Por ese favor no merecido, odiamos el pecado, pero cuando caemos tenemos esperanza en Cristo. Ahora, si tú crees que es necesario añadir algo a la obra de Cristo para agradar a Dios, como os he dicho, ya ha sido cortado. No hay esperanza para ti, no hay evangelio, no hay buena noticia para ti. Y hay muchas religiones que predican esto, que predican que tú tienes que hacer para dar fruto para Dios. El Islam, ¿vale? Tienes que dar limosna, tienes que rezar orientada a la Meca, tienes que peregrinar a la Meca. El budismo, te tienes que abstener de ciertos alimentos, practicar la meditación, alcanzar un estado de paz interior para alcanzar el nirvana. Los testigos de Jehová dicen también, ¿vale?, que somos salvos por nuestras acciones, por nuestra buena actitud. Ninguna de ellas dan seguridad de la gracia de Dios. No tienen el poder de unirte con Dios. Nadie tiene ese poder salvo Dios mismo. Y de la misma forma que un hortelano trasplanta un sarmiento de una vid extraña y la pone, ¿vale?, así somos nosotros. Dios es el que tiene el poder de cogernos e insertarnos al pueblo de Dios. Solo Dios tiene ese poder. Imagínate un pámpano que dice, no, yo me voy a salir de mi vid y me voy a ir a esta. Es ridículo, ¿verdad? Hemos sido rescatados, injertados a Cristo por el poder del Evangelio. Pero por hablar de religiones que no son autóctonas de España, por no hablar, y vamos al más acá, ¿vale?, tenemos un falso evangelio en el catolicismo apostólico romano. ¿Por qué? Porque dicen que somos salvos por fe y por obras. Y te pongo un ejemplo, las romerías. En estos meses he descubierto que he leído, romerías lo que se hace es que se le llevan ofrendas a las vírgenes, ¿vale?, a las diversas vírgenes que hay en España, poniendo una ofrenda floral o una ofrenda de alimento para los pobres sobre un carro tirado por bueyes. Es muy curioso esa tradición, ¿verdad? En Canarias se hace con una virgen que es la Virgen de Teror. Pues bien, si estás haciendo eso para ganar puntos delante de Dios, en realidad tú no eres un fiel, no eres un pámpano que está dando fruto, eres el buey. Y te voy a decir por qué. No porque seas tonto, no porque seas manso, sino porque eres un esclavo. Eres un esclavo. ¿Os acordáis al principio? No os sometáis a un yugo de esclavitud de nuevo. Eres un esclavo. Leí también una noticia de que en Torremolinos, en septiembre del año pasado, en una de estas procesiones, un buey se cayó y no podía caminar por todo el peso que le habían puesto en el carro. Y tuvieron que liberar al buey, llevárselo, y un tractor tuvo que empujar de ese carro. Si tú estás confiando en tus obras, en lo que yo puedo hacer para ganar mérito delante de Dios, eres ese buey. Tienes un peso insoportable que no puedes llevar, que es cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. Nadie puede cumplir con eso salvo Cristo, que ya lo cumplió. Necesitas ser liberado de esa carga. En Hechos 15, Pedro ya lo ha dicho. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? El poder de un falso evangelio, como el del catolicismo apostólico romano, que dice que somos salvos por obras además de la fe, ¿vale?, es igualito en su forma a lo que decían estos judaizantes. No, te tienes que circuncidar además de profesar a Cristo para ser salvo. Es una carga insoportable. No puedes llevar esa carga. En Gálatas 5:3 lo vemos. Dice, leo textualmente, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Esa es la esclavitud, la carga que tienes que llevar. Tienes que cumplir con toda la ley, no con una, no solo con circuncidarte, toda la ley. Claro, esto hace inútil la obra de Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del pecado y la ley apuntaba a que nosotros no podemos cumplir con ella, dependemos de Cristo. Pero retomando de nuevo el poder, ¿cuál es el poder del Evangelio de la Gracia? Como os he dicho, te hace libre, te une con Dios por el favor no merecido que nos muestra el Dios de gracia y tiene el poder de que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, de que demos fruto. Mira, esa libertad se desarrolla en los versículos 5 y 6, ¿vale?, donde dice
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y me dirás, Yere, ¿pero dónde está la libertad aquí? No veo que se hable de libertad. Pues está ahí. Mira, hay un verbo que es esperamos, que en el griego tiene el sentido de aguardamos con anhelo, esperamos con anhelo. Y esa palabra lleva asociada una idea de paciencia, no de desesperación. Paciencia, descanso. Alguien que aguarda con paciencia algo es porque sabe que más tarde o más temprano va a llegar. En este caso, la salvación y la glorificación de nuestra vida. Imagínate una persona que está esperando el autobús, ¿vale? 2 personas esperando el autobús. Uno ya ha vuelto de su trabajo y está esperando el autobús para ir a cenar en casa. Otro es su primer día de trabajo y está esperando el autobús que necesita que llegue puntual a su primer día de trabajo. El autobús se retrasa 5, 10 minutos. La persona que ya ha cumplido con su trabajo descansa porque sabe, mira, va a pasar más tarde o más temprano, comeré 10, 15 minutos más tarde, pero va a acabar pasando. El que llega tarde al trabajo se desespera, mira el horario y dice, pero si dice que pasa a esta hora, ya se está retrasando, ¿qué hago? Acabo de empezar el día y ya le debo a mi jefe horas. Llamo a mi jefe para decirle lo que está pasando, menuda forma de empezar, me van a echar del trabajo. Llego tarde el primer día y ya debo minutos. El otro descansa porque sabe que va a llegar a casa. El cristiano descansa sabiendo que la obra, el trabajo, ya está cumplido en Cristo. Ya está cumplido en Cristo. El que depende de sus obras empieza con una deuda, empieza debiéndole a Dios, ¿vale? Y no tiene descanso. Y eso es libertad. Descansar en Dios es libertad, no es esclavitud. Porque yo sé que Dios ya ha cumplido con la obra. El verdadero evangelio tiene el poder de darnos descanso para nuestras almas. Descanso en la esperanza de la seguridad que tenemos en Cristo. Esa es la clase de libertad de la que habla el apóstol Pablo. Cristo llevó todo el peso de tener que cumplir con la ley al morir en la cruz en nuestro lugar. Y lo vemos en los evangelios, cuando Cristo dice en Mateo 11:30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hallaréis descanso. Eso es libertad también. El Evangelio de la Gracia es descanso porque no tienes que demostrarle nada a nadie y eso te hace libre. Eso te hace libre. Cristo ya lo ha demostrado en la cruz. No tienes que demostrar que eres mejor que el de al lado, que te portas mejor que el de al lado, ni delante de Dios ni delante de los hombres. El Evangelio de la Gracia te hace libre y quita este yugo de tus hombros, de cumplir con toda la ley. Cristo ya la cumplió. Esa libertad por la gracia de Dios, no porque la mereciésemos, produce además 3 cosas en nosotros: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor, ¿vale? Como vemos en el versículo 5. Menuda paradoja, solo atados a Cristo somos verdaderamente libres. Como una vid, como un pámpano que depende de la vid y que puede dar fruto. Un falso evangelio no puede producir fe genuina, ni esperanza genuina, ni amor genuino. ¿Por qué? Porque un falso evangelio, que depende de lo que tú haces, te lleva a no poder tener seguridad en toda tu vida, a no tener fe, ¿vale? Porque dependo de mí mismo, ¿vale? Y yo fallo. Te lleva a no tener esperanza, porque quién sabe si después de toda una vida cumpliendo, que no cumplimos, fallas antes de morirte, o no te dan la extrema unción antes de morirte, y te vas para el infierno. Y no puede producir amor genuino, porque siempre me estoy comparando con otros. Entonces, las cosas que hago, las hago para demostrar que yo soy mejor que mi prójimo y que merezco más el cielo. Eso no es amor genuino. ¿Qué es lo que genera un falso evangelio? Envidias, comparaciones y disputas. Esclavitud, tremenda esclavitud. Ahora, el Evangelio de la Gracia nos da libertad para vivir la vida que Dios quiere, para correr la carrera cristiana. Y aquí está la segunda ilustración. Vosotros corríais bien. El Evangelio de la Gracia nos permite llevar la vida que Dios quiere que llevemos. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué el Evangelio de la Gracia tiene este poder y el falso evangelio tiene otro poder? Pues por su origen. Vamos a ver cuál es el origen. Cabe pensar que un falso evangelio que estaban predicando los hombres tiene un origen humano. Y eso es cierto, pero vamos a ver que va mucho más allá, ¿vale? En los versículos 7 al 8, Pablo les dice a los Gálatas
que el evangelio que están escuchando no proviene de aquel que les llama. ¿Esto es de quién? De Dios Padre, que es el que les llama. Ya sabemos que el origen del verdadero evangelio viene de Dios. Lo primero, como os he dicho, que pensamos es, viene de los hombres. Pablo deja muy claro que su evangelio no viene de los hombres, pues yo ni lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vale? Sin embargo, en el versículo 11 vemos que Pablo desenmascara una de las mentiras que los judaizantes decían sobre él. ¿Qué era lo que le decían? No, tú predicas la circuncisión, a unos sí, a otros no, porque circuncidaste a Timoteo. A los gentiles no les predicas la circuncisión para que acepten el mensaje, a los judíos sí, se tienen que circuncidar. ¿Y qué es lo que les dice Pablo en 5:11? Le dice, hermanos, si yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía a causa de la cruz? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ¿vale? El tropiezo del evangelio. Estaban mintiendo. Ahora, ¿quién es el padre de mentira? Según Juan 8:44. ¿Quién es el padre de toda mentira? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira tiene su origen no en los hombres, en el diablo. En el diablo. Y los hombres muchas veces siguen esas mentiras y las promueven, como los judaizantes. Estaban usando una mentira para que su evangelio calara a costa de la reputación de Pablo. Entonces tiene un origen diabólico, todo falso evangelio. Pero ¿cuál es el origen del verdadero evangelio? Dios. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, ese es Dios Padre, ¿vale? Pero es que en el 1 ya nos ha dicho Pablo, ¿vale? En el 5:1 nos ha dicho, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese es el origen del evangelio. Cristo, por el evangelio, nos hace libres y Cristo es Dios. Y en el 6 dice, en el 5, pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, el Espíritu. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el origen del evangelio. Tiene un origen divino. Y Dios es todopoderoso. Por eso el evangelio de la gracia tiene poder. Porque Dios es todopoderoso, se origina en el Dios de todo poder, ¿verdad? Jesucristo ya dijo en Juan 14:6 que Dios no miente y que Él no miente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es todopoderoso el Evangelio porque Dios es poderoso, el que lo ha instituido, y es verdadero porque Dios no miente. Y Jesús como tal es la verdad. Entonces, ¿por qué debemos permanecer inconmovibles en el Evangelio de la Gracia? Porque es verdadero y proviene de Dios, por su origen, no solo por su poder, ¿verdad? Y existe otro motivo, la finalidad del Evangelio. Vamos a ver la finalidad en los versículos 13 y 14. Dios nos ha dado libertad, esa es una finalidad del Evangelio, que seamos libres en Cristo. Pero no como ocasión para la carne. Y aquí quiero matizar bien. Ya hemos hablado de dar fruto como una de las características del poder del Evangelio. Fe, esperanza y amor, solo lo produce el Evangelio, ¿verdad? Dios nos ha dado libertad por medio del Evangelio de la gracia para servirnos los unos a los otros por amor verdadero, no por la cosa de yo soy mejor que tú. Te sirvo, pero para que todos digan que soy mejor que tú. Dios nos ha dado ese poder para vivir en esa libertad. ¿Pero qué significa la palabra carne? En numerosas ocasiones carne se interpreta como pecado en la Biblia, ¿verdad? Se interpreta como pecado, como deseos pecaminosos. Y es cierto, ¿no? que en muchos pasajes significa esto. Pero os quiero compartir que aquí entiendo que no significa esto exactamente. Y os voy a decir por qué, ¿vale? En el diccionario de Strong estuve buscando sarx, que es la palabra en griego, y una de las acepciones es naturaleza humana. Naturaleza humana. Dejadme que lo explique. He dejado sin comentar la tercera ilustración, la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si significa pecado, esta ilustración significaría un poco de pecado hace que toda la masa peque, ¿vale? Y esto no es cierto.
¿Por qué? Porque nosotros como cristianos vamos a caer en pecado muchas veces. Entonces la idea no es solo eres salvo porque no cometes nunca pecado después que has aceptado a Cristo como tu Salvador. No va por ahí, ¿vale? Sería contradictorio con Primera de Juan, que nos dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, pero también dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Juan 1.9, 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos tenemos ese descanso de que en Cristo, si yo el día de mañana peco, por lo que sea, y ojo, no estoy diciendo que haya licencia para pecar, ¿vale? Pero si yo caigo en pecado, tengo la seguridad de que en arrepentimiento Dios puede limpiarme, puede perdonar mi pecado y limpiarme, cambiar mi corazón para tener victoria sobre ese pecado. Entonces, ¿qué significa carne? ¿Qué es lo que significa en este caso como ocasión para la carne? Mira, hay una clave en Gálatas 5:26, ¿vale? 25 y 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa palabra para mí da la clave de qué significa carne. Carne es nuestro deseo de vanagloria, querer glorificarnos a nosotros mismos en nuestro esfuerzo religioso. Toda la gloria de la salvación me la llevo yo que estoy obrando bien. Toda la gloria me la llevo yo que le llevo una ofrenda a la Virgen, que hago esto, que me sacrifico para que todos vean que yo merezco la salvación. Eso es la vanagloria. Si no estás convencido todavía, te voy a llevar a dos pasajes en el Evangelio. Mateo 16:12. En Mateo 16, los discípulos se habían olvidado de llevar pan consigo. Estaban en la barca, tenían un pan, en otros pasajes dice, ¿vale? Y Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban, nos lo dice porque no hemos traído pan. Les dice, ¿por qué estáis pensando en esto? ¿No sabéis que yo multipliqué los panes? Puedo multiplicar de un pan, puedo hacer todos los panes que quiera. Pero les dice, en el 16:12 se nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. En Juan 5:44 dice, a los fariseos, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entiendo que carne es el deseo de vanagloria sobre mi propia vida. Y eso genera infinitud de pecados. En la lista que podéis ver luego más adelante, en el capítulo 5. Todas las religiones tienen algo en común. Mira, el Islam, el judaísmo. Yo me he circuncidado, yo cumplo con las leyes. El Islam, yo rezo a la Meca 5 veces al día, yo hago voto de pobreza, me abstengo de alimentos. Budismo, yo he cumplido mi voto a la Virgen de Fátima. ¿Sabes qué tienen en común todas esas religiones? Yo. La gloria es mía. La finalidad del Evangelio, de la gracia, es darle toda la gloria a Dios en nuestra salvación. Toda la gloria a Dios. Y desde esa óptica entendemos bien qué es el servicio cristiano en amor. Servimos no para gloria nuestra, servimos para gloria de aquel que produce un deseo sobrenatural de amar a mi hermano que no nace en mí. Servíos por amor los unos a los otros. Versículo 13. Cristo, el Rey de Gloria, se despojó de su gloria para servirnos en amor. Y nosotros que somos polvo, a veces actuamos como reyes, pensando, no, yo me puedo justificar a mí mismo y servir a mi hermano para gloria mía. Ese es un falso evangelio. Pero hay que ahondar más. El origen de todo pecado humano está ahí, desde el jardín de Edén. ¿Qué leemos en Génesis 3:5? Cuando la serpiente tienta a Eva. Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. No, solo no podemos comer del árbol del bien y del mal. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vana gloria. Das a los pobres pensando que te justificas a ti mismo, el único que tiene el poder de justificar es Dios. Vana
gloria. ¿Eres religioso yendo todos los días a misa o a la iglesia evangélica, pensando que eso te salva? Vana gloria. ¿Te abstienes de ciertos alimentos o practicas ciertas fiestas judías, pensando que eso te hace más santo? Vana gloria. Ahora, cuando por el poder del Espíritu Santo servimos en agradecimiento a aquel que nos mostró favor no merecido por medio de la muerte y resurrección de Cristo, no buscando nuestra gloria, sino la de Dios, ahí hay poder de salvación y poder para vivir la vida que Dios quiere, y toda la gloria es para Dios. Eso no es vanagloria, no es levadura que infla el pan de vacío. Ahí hay sustancia. Ese es el verdadero evangelio. Y ahora, hay una relación con todo esto. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia del Señor? Al final, en el versículo 15, lo suyo es pensar, bueno, en la iglesia del Señor tiene que haber esto, pero en la iglesia de Galacia no lo estaba viendo. ¿Qué les dice Pablo? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pensando en esta expresión, no podía encontrar en la Biblia nada parecido, salvo en el libro de Job. En el libro de Job 19, 21 al 22, Job pasó por pruebas que estaban fuera de su control y vinieron a consolarle sus amigos. ¿Y qué era lo que le decían sus amigos? Job, esto te pasa porque has pecado. Quizá estos judaizantes les decían, estáis pasando por pruebas porque no os habéis circuncidado, y eso eliminaría las pruebas y la persecución en contra vuestro. Y Job les dice, oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? Una actitud legalista busca esto, saciarse de los hermanos más débiles para glorificarse ellos mismos sobre los hermanos más débiles. Y lo podéis ver luego en el 6, donde dice, en Gálatas 6, donde dice que los que se circuncidan y aún ellos mismos cumplen con toda la ley, sino que quieren gloriarse en vuestra carne. Quieren gloriarse, ese es el deseo. ¿Vale? Hoy en día hay una serie de movimientos infiltrados en las iglesias que aprovechan el deseo de vanagloria humano para promover ese espíritu legalista, igual que en la época de Pablo, que te dicen no pongas el árbol de Navidad porque si no eres mal cristiano. Y ojo, si un cristiano en conciencia no quiere poner el árbol de Navidad, yo no le voy a decir nada. Pero que ese cristiano no diga tú eres un mal cristiano por poner el árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad a mí no me salva. Si un cristiano me dice no comas marisco o cerdo, porque si no eres menos santo, ahí hay un problema. Porque ni el marisco ni el cerdo me hacen santos, ni mi confianza de ser más santo está ahí, está en Cristo. Por supuesto, no digo que haya que vivir la vida loca. Tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios, pero solo lo podemos hacer en el Evangelio de la Gracia, no en nuestra fuerza. Decir lo contrario, decir que hay que cumplir con estos preceptos es una esclavitud. Y te pongo una última ilustración ya para acabar. ¿Qué es esto? Hablad altos, por favor, que no sé si os he dormido en toda la predicación. ¿Qué es esto? Una barrita de chocolate. ¿De qué marca? Y no estoy haciendo publicidad, por favor. Mars. Pues yo te digo que no, que esta barrita, Mars, significa Marte en inglés. Y es una barrita consagrada a la adoración al dios Marte. Si entramos por este camino, va a ser una esclavitud. Todo, absolutamente todo, se le puede encontrar un origen pagano y vamos a ser como ese buey. Por último, compartirte, quizá eres un esclavo y vives sin esperanza en medio de esta pandemia, sin esperanza de qué va a ser de ti al morir, sin esperanza de conocer la verdad y la misericordia, y anhelas libertad y descanso para tu alma. Quizá te sientes un esclavo de tu religión y de tu religiosidad. Si esto es lo que define tu existencia, déjame decirte que hay esperanza en Cristo, que en el poder del Evangelio hay libertad, para hacerte libre del poder de la muerte, del poder del pecado y de la religiosidad. ¿Qué debes hacer? ¿Confiar en tus obras? No. Confesar tu pecado, tu incapacidad de hacerte salvo a ti mismo y confiar en la obra de Cristo en la cruz.
solo en la obra de Cristo en la cruz. Y dejar de pecar solo es posible en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras obras, ¿verdad? No te voy a pedir que hagas una oración conmigo. No te voy a pedir porque una oración que tú la hagas no tiene ese poder, pero quizás sí que la hagas con el Señor. Que reconozcas tu bancarrota espiritual allá en tu casa, donde estés, y confieses, Dios, yo no puedo vencer al pecado, no puedo justificarme a mí mismo. Ayúdame a creer en ti, Señor Jesús. Ayúdame a confiar solo en la cruz, solo en Cristo. Cristo mismo te da esta promesa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy se te anuncia perdón de pecados y justificación delante de Dios por la fe en Cristo. No hay nada de más valor para tu alma. No maltrates tu alma en esclavitud ni un minuto más. Confía en que Cristo ha llevado la carga de tu pecado ya, en la cruz. Confía solo en Él. Amén. Que el Señor os bendiga.